Y nos vamos a meter con uno de los temas más preocupantes de esta hora en nuestra región, que es esta escalada represiva que está llevando adelante el régimen de Nicolás Maduro a días de esta farsa electoral que se va a realizar el domingo. Recordemos que Maduro decidió, en un intento por blanquear de alguna forma el escandaloso fraude del 28 de julio pasado, cuando roban la elección presidencial ante el Mundo González Urrutia, decide hacer ahora elecciones para renovar la Asamblea Nacional y para renovar las autoridades de los distintos estados, con la intención de mostrar que hay algo así como una democracia que estaría funcionando, como que sería un país más o menos normal. Ahora, es muy curioso cómo en un país normal, en plena democracia y en pleno proceso previo a unas elecciones, hay una ola de arrestos con decenas y decenas de personas que son secuestradas, muchas de ellas extranjeras. La noticia de esta hora es que una de esas personas es argentina. No ha sido aún confirmada su identidad, aunque han trascendido de forma extraoficial un nombre y una cara, pero como todavía no está confirmado ni por las autoridades argentinas ni por el régimen venezolano, no lo vamos a plantear porque, insisto, con lo que corresponde es que primero sea oficializado. Lo cierto es que este sería ya el tercer argentino secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Se suman, obviamente, a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue secuestrado en la frontera con Colombia a finales del año pasado, cuando iba a visitar a su esposa y a su hijo. Ella era venezolana y el niño que había nacido en la Argentina pero que estaba con su madre en Venezuela. Y el caso también del ciudadano argentino israelí Jacob Hararty, que estaba desde octubre del año pasado secuestrado también allí por parte del régimen. Así anunciaba anoche en su programa, quien es hoy el hombre más fuerte del régimen, Diosdado Cabello, este nuevo secuestro. Bueno, al albanés tenía 3 teléfonos. Esos teléfonos oro puro. Y a los, no sé todavía porque mi amigo no me lo ha dicho, al búlgaro y al argentino cómo están sus teléfonos. Perdón, y un español también. Y un español. Si vienen para acá a conspirar, los vamos a agarrar. Sepan. Y un español también agarrar. Pero como eso no es importante, no. Ellos se hacen una vuelta y se enredan después. Nosotros vamos por el camino que está, y la operación Tuntún está esplendorosa, está floreciendo. La operación Tuntún es como el régimen denomina a esta cacería, literalmente, que se está llevando adelante, donde denuncia que serían todos complots, conspiraciones, como suele hacer el régimen, para causar disturbios el día de las elecciones o los días previos a las elecciones. Se habló de que iban a atentar embajadas, digo, todo esto como parte de este relato. Lo cierto es que fíjate que ya hablaban de un ciudadano argentino, de un ciudadano albanés que supuestamente tenía 3 teléfonos, de un ciudadano búlgaro, se sumó también un ciudadano estadounidense en las últimas horas, un español. Son más de 30 los que fueron arrestados en distintas circunstancias de las últimas horas, todos acusados de ir a realizar un complot contra las elecciones. Esto está generando máxima preocupación. Ya el gobierno de Javier Milei reiteró algo que ya lo había dicho la Cancillería el año pasado después del secuestro del gendarme Gallo, que es: no viajen a Venezuela, no viajen a Venezuela, porque es muy peligroso, porque hay un régimen que utiliza el secuestro de extranjeros como una carta de negociación para obtener beneficios. Sin ir más lejos, lo contábamos ayer, está a las puertas de conseguir que le renueven por 60 días la licencia a Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela, que luego es vendido a los Estados Unidos, a cambio de haber liberado a otro ciudadano estadounidense, a un ex miembro de la Fuerza Aérea que había sido también secuestrado meses atrás. Por eso es una situación que está generando tanta preocupación la que se está viviendo en
Venezuela. Bueno, tenemos la posibilidad de conversar en este momento con Elisa Trota, que, bueno, defensora de derechos humanos, ex representante del gobierno venezolano ante la Argentina. Elisa, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elisa, ¿qué se puede saber a esta hora? ¿Qué sensaciones tenés luego de esta confirmación que daba Diosdado Cabello? Sí, Darío, la información es escasa, lamentablemente, pero como suele ser en este tipo de situaciones, la sensación es justamente la que de alguna manera vienes narrando, ¿no? Secuestro de extranjeros para utilizar como rehenes, como fichas de cambio. El Foro Penal habla de más de 70 extranjeros presos secuestrados en Venezuela y 35 presos con doble nacionalidad. Esto hay que destacarlo. Lamentablemente, 3 argentinos se encuentran entre ellos, tal vez el caso más paradigmático, justamente el del gendarme Nahuel Gallo, que hoy, si no me equivoco, cumple 165 días bajo desaparición forzada. Es decir, no sabemos dónde está, en qué condiciones está, y nadie, ni de su familia, ni su representación legal o alguna representación diplomática, ha podido tener ningún tipo de contacto con él. Este es un país, Argentina, que conoce perfectamente y de primera mano lo que significan las desapariciones forzadas y significa justamente que es un crimen de lesa humanidad. Elisa, ¿cómo analizar esta nueva escalada con todos estos eventos que estamos conociendo, más las cosas que está siguiendo el régimen que seguramente no han trascendido en la antesala de lo que va a ser esta nueva farsa electoral del fin de semana? Bueno, yo creo que como tú has dicho, esto es una farsa electoral, hay una claridad absoluta al respecto, no solo por parte de los venezolanos dentro y fuera del país, sino también por parte de la comunidad internacional. Eso por un lado. Y en relación a continuar con estos secuestros de venezolanos y de extranjeros, yo creo que aquí lo único que sucede es que esto reafirma que el régimen venezolano es no solo un peligro para ese país y para los que viven ahí adentro, sino para toda la región. Y la única posibilidad de que esto deje de suceder es que haya un cambio de régimen político en el país y que vuelva la democracia a Venezuela. Ahora, en este contexto, cuando se sabe que hay un régimen que utiliza el secuestro de extranjeros como una herramienta de negociación, hay una tradición que es no negociamos con terroristas, porque negociar con un terrorista y dar lo que el terrorista te está pidiendo es una forma de alentar el terrorismo, porque estás mostrando que funciona. En ese contexto, ¿cómo evaluás algunas de las decisiones que viene tomando el gobierno estadounidense, que consiguió la liberación de un ciudadano estadounidense esta semana, pero que parece que va de la mano de la extensión de las licencias para Chevron? Sí, Darío, yo coincido con esa máxima de sobre no negociar con terroristas y ejercer la mayor presión posible para que el cambio nuevamente sea un cambio definitivo y no coyuntural que al final puede derivar en lo que ya conocemos como la puerta giratoria. Sale un preso, entra otro, sale un preso, entra otro. Lamentablemente es así. Sin embargo, cada país, cada gobierno no solo está en su derecho, sino tiene la obligación de evaluar el caso de cada uno de sus ciudadanos secuestrados y decidir qué hacer en este caso. No está confirmado, es una suposición que he leído bajo algunos análisis que la liberación de este ciudadano estadounidense haya sido a cambio de una extensión. Tenemos que recordar también que es muy importante siempre estar atentos a la narrativa que quiere imponer un régimen totalitario como el venezolano, que utilizan distintas plataformas para querer hacer ver que ellos están bien posicionados y que están en un buen momento. Y esto la mayoría de las veces no es así, pero justamente son expertos asesorados principalmente de manera histórica por los cubanos, por el famoso
por las famosas comunicaciones cubanas en querer cambiar la realidad y darle una narrativa que los haga ver a ellos de manera de que están ganando algo. Entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de analizar cada uno de los pasos que da sobre todo la comunidad internacional en torno a Venezuela y por supuesto seguir ejerciendo toda la presión posible, entender que esto no es un problema diplomático únicamente, esto es un problema existencial para la región y me atrevo a decir que para el mundo entero. Te hago una última pregunta, Elisa, que tiene justamente que ver con esto que acabas de plantear. Y es obviamente lo que fue el caso de la extracción de los 5 asilados en la Embajada Argentina, que el régimen insiste en que, o quiso plantear como una suerte de negociación medio extraña. Pero lo cierto es que lo que se conoció horas después es una cacería contra muchos de los familiares, por ejemplo, de esos asilados que estaban en la embajada. ¿Qué se sabe respecto de la reacción de la situación en la que se están justamente muchos miembros de las familias de la oposición a partir de ese suceso? Sí, mira, primero que todo esto, ¿no? Y volviendo a lo que ellos quieren hacer ver. Yo creo que aunque no sepamos en detalle qué fue lo que sucedió y para que esa liberación se diera, la única certeza que tenemos es que no fue una negociación. Y como tú has dicho, entre otras cosas, ellos mismos se han encargado de hacernos ver que no fue una negociación porque han ido, si hubiese sido una negociación, no irían a las casas de las personas liberadas, no irían a hostigar a los familiares de las personas liberadas, y no habría una contradicción de mensajes tan evidente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con esa liberación, lo que nos demuestra es que muchas veces ese silencio que nos puede preocupar no significa que haya una falta de accionar por parte de la dirigencia, por parte de la comunidad internacional y que evidentemente en Venezuela están sucediendo cosas importantes que esperemos que nos lleven a un cambio de manera lo más pronto posible. Y finalmente, ellos van a utilizar su mecanismo de terror porque es un Estado que utiliza el terror como una de sus principales políticas para tratar de amedrentar a todos, no solo los dirigentes opositores, sino los defensores de derechos humanos, los periodistas y los ciudadanos de a pie que piensen distinto. Y mientras Venezuela viva en una situación como esa, mientras cualquier país del mundo viva una situación como esa, realmente no puede haber ningún tipo de seguridad ni de tranquilidad. Y esto también lo digo porque en distintas oportunidades han querido hacer ver que hay cierta estabilidad y cierta tranquilidad en los venezolanos que están en el país y nada más lejos de la realidad, porque justamente y sobre todo los que están dentro del país entienden el peligro y el riesgo constante que en sus vidas cotidianas están enfrentando. Elisa Trota, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes. Buenos días.